Continuando con la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro, como la oración modelo del Señor Jesús. Hoy vamos a hacer la sesión 8 acerca de la cuarta petición: perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Esta es la cuarta petición. La primera es: santifica tu nombre. La segunda: haz venir tu reino, haz tu voluntad. La tercera: danos el pan. La cuarta, que es de la que vamos a hablar hoy: perdona nuestras deudas. Y la quinta será: no nos dejes caer en la prueba, sino líbranos del impío. Así que esta es la penúltima petición o cuarta petición. Nos quedaría una petición más, aparte de la doxología. Continuando con las peticiones nos, de las que hablamos de esta distinción entre las peticiones nos y las peticiones tú, en la sesión anterior, la sesión acerca de la tercera petición. Pueden verlo para que sepan a qué se refiere esta diferencia. Pero hoy vamos a continuar con estas peticiones nos, donde están más relacionadas a nosotros, al creyente, tanto el judío como gentil. Así que continuando con estas peticiones, ahora pasamos a la cuarta petición, en la cual le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas o pecados. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lucas 11:4, que es la misma petición, pero en este caso usa la palabra pecados. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así que vemos cómo el perdón de nuestro pecado está relacionado a nosotros perdonar los pecados o las deudas de otros. Y vamos a ver de qué se trata esto. Como las otras peticiones, esta es también de carácter apocalíptico o escatológico, teniendo su enfoque en la venida del Señor. Y eso se ve, por ejemplo, en pasajes como Hechos 10, 42 al 43, donde dice: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y claro está, su juicio de los vivos y los muertos ocurrirá en el día del juicio. Pueden ver esos pasajes que incluí para que lo confirmen. Verso 43. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Vemos como aquí Pedro presenta la realidad apocalíptica o escatológica acerca del día del juicio, el día del Señor, cuando Jesús mismo será quien juzgue. Él será el juez en ese día. Y a la luz de ese día, entonces Pedro anuncia que en él, en el nombre de Jesús, al confiar y creer en el Señor y en su obra, todo el que cree en él, tanto judío como gentil, ya que aquí Pedro se dirige a Cornelio, a gentiles que lo escuchaban, dice: todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados, a fin de que en ese día, en el día del juicio, seamos justificados, seamos hallados justos delante de él y podamos de esa manera entrar en el reino que él establecerá. Así que este pasaje, de una manera muy simple y directa, nos presenta cómo el perdón de los pecados, la idea de que nuestros pecados sean perdonados, está absolutamente conectado al día del juicio, ese día apocalíptico. Y así como el resto de las peticiones en el Padre Nuestro, esta petición también es de carácter apocalíptico. Está orientada o enfocada en el día del Señor. El contexto inmediato del Padre Nuestro, Jesús habló de la gravedad de no perdonar al prójimo, advirtiendo que en consecuencia no seríamos perdonados por Dios. Eso inmediatamente después de terminar de enseñar a sus discípulos en Mateo 6, esta oración, en los versos 14 y 15, Jesús dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Muy interesante e intenso lo que Jesús dice.
En el contexto general, que es Mateo 5 al 7, el famoso Sermón del Monte, el Señor advirtió de manera similar al decir, en los versos 21 al 24, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, y eso incluye no perdonar la deuda, vamos a ver por qué, será culpable ante la corte. Literalmente el griego es el juicio. El juicio tiene el artículo definitivo y la palabra crisis es la palabra griega. La mejor manera de traducirlo es el juicio. Por lo tanto es escatológico lo que Jesús está diciendo aquí. Y cualquiera que diga inútil a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, que será el tribunal del Mesías en ese día, en el día del juicio. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y esta frase, de hecho, confirma el carácter apocalíptico de las frases anteriores, porque el infierno de fuego se refiere al lago de fuego, a Gehenna, ese valle que el Señor abrirá al sureste de Jerusalén, donde serán echados los impíos. Será un lugar en la tierra, sobre la tierra. No estamos hablando del Seol o el Hades, el lugar de los muertos que describen las Escrituras, que a donde van los muertos cuando mueren, los impíos. Estamos hablando de una realidad futura que ocurrirá en el contexto del reino del Mesías en la tierra. La Biblia describe en muchos lugares este infierno de fuego como que va a estar localizado al sureste de Jerusalén. Pero en otra ocasión podemos hablar en detalle acerca de esto. Verso 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, está muy relacionado y es similar esto que Jesús dice en sus declaraciones iniciales del Sermón del Monte a lo que dice posteriormente en el capítulo 6 acerca de perdonar al prójimo para que seamos perdonados. Claro está, si estamos enojados con nuestro prójimo y por lo tanto tenemos tendencias homicidas en nuestro corazón, porque obviamente el homicidio surge de un corazón lleno de enojo e ira y odio contra el prójimo. Por lo tanto, el homicidio y el odio son igualados por Jesús, porque surgen de lo mismo, del mismo corazón. Eso es muy, muy, muy intenso, es muy serio. Y por lo tanto, el Señor dice, si tienes enojo en tu corazón, lo que implica que no hay perdón en tu corazón hacia tu hermano, estás enojado con tu hermano, es necesario que te reconcilies con tu hermano, es necesario que o perdones a tu hermano, o pidas perdón a tu hermano, y que haya una reconciliación, y Jesús lo presenta a la luz o ante la intensa realidad del juicio escatológico apocalíptico, como se denota en el pasaje. Continuando con el contexto, en el capítulo 18, Jesús responde de manera muy significativa a una pregunta de Pedro. Mateo 18, 21 al 35. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el verso 21 al 22. Dice, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús alude a un pasaje en Génesis. Vamos a ver, Génesis 4, 23 al 24. Dice que Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces he vengado a Caín, pueden ver Génesis 4:15, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Así que la lógica de Lamec es que, bueno, si Dios le dice a Caín que él sería vengado 7 veces si alguien trataba de matarlo o lo mataba, por consecuencia de él haber matado a Abel y haber sido expulsado del Edén, Caín se queja delante del Señor, el Señor le muestra misericordia y le dice lo que le dice. Entonces, la lógica de Lamec es, yo maté a quienes maté,
porque ellos me trataron injustamente, me hirieron y me pegaron. Por lo tanto, yo habría de ser vengado muchas más veces que Caín, 70 veces 7. Vemos cómo la idea de Lamec es por venganza, su deseo es por venganza. Sin embargo, el Señor, en Mateo 18, tornó la venganza deseada por Lamec en el perdón que él mismo concedería por medio de la cruz. Jesús, como decimos en mi país, viró la tortilla. Y de esta manera, en lugar de él exhortar a la venganza, él exhorta al perdón, a la misericordia. Y utiliza la misma frase que aparece en Génesis 4 en referencia a la venganza, pero la utiliza en este caso en referencia al perdón. Muy, muy poderoso. Al continuar su exhortación, el maestro comparó la venida apocalíptica del reino de Dios con cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El punto principal de la metáfora era magnificar la misericordia del rey en contraste con la dureza del siervo. Leamos. Mateo 18, 23 al 35. Por eso el reino de los cielos, refiriéndose a su llegada en el día del Señor, cuando Dios ajustará cuentas con Israel y las naciones, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, si ven la nota abajo, fíjense cuán inmensa era esta deuda. Estos 10,000 talentos equivalen a 216 toneladas de plata. Son aproximadamente 100 millones de días de salario para un obrero común, lo que equivale a más de 270,000 años de salario, si hacemos la matemática. Esto implica que el siervo le debía su vida al rey miles de veces. Increíble. Y claro está, Jesús presenta esta metáfora y esta hipérbole de manera intencional. Luego continúa el verso 25. Pero no teniendo él con qué pagar, definitivamente no tiene con qué pagar tal deuda, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Claro está, estamos hablando de una analogía que Jesús utiliza para ilustrar la venida escatológica del reino, donde todos los hombres, judíos y gentiles, comparecerán delante de Dios. Jesús continúa: no imitando el ejemplo compasivo de su rey, el siervo le reclamó a su consiervo, su igual, que le pagara lo que le debía, una deuda infinitamente inferior a la que le había sido perdonada. Esto lo vemos en los versos 28 al 35. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que esto es prácticamente el salario de 100 días. En aquel entonces, 100 denarios, un denario era el salario de un día para un obrero común. Así que 100 denarios es el salario de 100 días, lo cual obviamente refleja una deuda infinitamente inferior a la que a él se le había perdonado. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes, le decía este siervo. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, a su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido a su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús concluye diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Súper intenso y súper aterrador en un buen sentido lo que el Señor dice aquí. El trasfondo de este pasaje está en la ley y los profetas. El lenguaje de Mateo 18 alude a Levítico 25
en relación al jubileo. Cada 50 años se le perdonarían las deudas al prójimo a fin de que volvieran a su heredad. Levítico 25, 8 al 10 dice, y aquí vamos a ver los detalles en estos pasajes para poder ver la conexión que hay entre lo que acabamos de ver en Mateo 18 y Mateo 6, Mateo 5 en relación a perdonar, para ser perdonados, y lo que se presenta aquí en la ley de Moisés, el Levítico y otros pasajes que vamos a ver. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el 50º, o el año 50, el 50º año, y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. El Señor habló de lo mismo en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15 es las palabras de Moisés, donde Moisés, de hecho, expone aún más el pacto que el Señor había establecido con la generación anterior. En este caso habían pasado ya 40 años. La generación que había salido de Egipto murió en el desierto, con la excepción de un pequeño grupo. Y a la generación posterior, a los hijos de esa generación que había perecido en el desierto, Moisés se dirige en Deuteronomio. Y Moisés repasa muchas cosas y reafirma y confirma muchas de las cosas que se habían dicho anteriormente. Y aquí en Deuteronomio 15, él dice acerca de el jubileo, dice, al cabo de cada 7 años harás remisión o perdón de deudas. Escuchen eso. Así se hará la remisión o el perdón. Todo acreedor hará remisión de lo que se haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión o el perdón del Señor. Así que el Señor, lo que ocurría en la economía de Israel es que, en el contexto de estos pasajes, es que si un israelita, a todos los israelitas, a todas las tribus, a todas las familias y en consecuencia a todos los individuos se les concede una porción de tierra, una heredad, conforme al pacto que el Señor había hecho con Abraham. Entonces, si con el tiempo cualquier israelita se endeudaba o no le iba bien, ese israelita, muchos de ellos se ofrecían o se vendían como esclavos a sus hermanos. Y eso suena un poco extraño y fuerte para nosotros, por nuestro contexto cultural y social actual, pero en este entonces esto era algo completamente normal y no era en sí mismo negativo. Podía convertirse en algo negativo cuando se abusaba, pero no era algo en sí mismo, era más bien como ser un empleado, por así decirlo, pero un poco distinto a la vez. Ellos se vendían a fin de poder salir de su deuda, pagar su deuda, y sin embargo el Señor, para controlar el abuso y la opresión y la codicia, establece esto llamado el jubileo o la serie de años sabáticos, en donde en el 7º año y en el 50º año, en el año 50, todos esos esclavos, a ellos se les perdonaría la deuda. Aunque tú le debieras lo que sea que le debieras a tu Señor te perdonaría, haría remisión, te perdonaría esa deuda, y tú como esclavo tendrías la oportunidad de regresar a tu heredad, de recuperar tu porción de tierra. Y es algo increíble y absolutamente misericordioso lo que el Señor proveyó de esta manera. Esto debía hacerse bajo la premisa de que Yahweh era el Señor de la tierra, a quien también pertenecían los israelitas, a quienes compró y redimió de Egipto como sus siervos. Esto se ve claramente en Levítico 25, 23 al 43, donde dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente. Y para explicar un poco, como dije hace un momento, repito, aquellos que estaban en deuda recurrían a vender su tierra a otros para poder pagar su deuda y sobrevivir. Sin embargo, el Señor insistía en que la tierra volviera al dueño original que la había vendido, de manera tal que la heredad permaneciera en cada familia para siempre.
Y las implicaciones de esto son extremadamente vastas y no tenemos tiempo para entrar en cada detalle, pero para que tengan una idea. Entonces el Señor dice que la tierra no debía venderse permanentemente, en otras palabras, debía volver a su heredero original, pues la tierra es mía. Esa es la premisa inicial, la tierra es mía. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Verso 35. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un extranjero peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No vas a abusar del poder económico que tienes sobre él, sino que lo vas a amar. Verso 37. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Claro está, en ese momento se le perdonaría la deuda que tuviera. Entonces saldrá libre de ti él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres, o a la herencia de sus padres, a la tierra de sus padres. Porque ellos, esta es la razón, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad. Más bien, teme a tu Dios. O sea, de seguro están viendo la relación, la conexión. El Señor primero dice, la tierra es mía, yo administro la tierra como yo quiera. En mi misericordia y compasión, yo pagué un precio de redención, manifesté mi poder y los saqué de la tierra de Egipto para darles esta tierra. Y por lo tanto, ustedes son mis siervos, ustedes me pertenecen a mí y yo soy el que decido lo que se hace o no se hace con ustedes como mis siervos. Por lo tanto, yo les ordeno que ustedes no abusen los unos de los otros, ni se opriman unos a otros, sino que el Señor establece entonces este patrón de los años sabáticos y el jubileo para proveer para el perdón de las deudas de sus propios siervos y que cada uno volviera a su heredad. Y los israelitas tenían que obedecer este mandato del Señor. Es también muy significativo que el jubileo se proclamaría en el día de expiación, cuya función principal era el perdón y la purificación de los pecados. Levítico 16 es donde se habla originalmente del día de expiación. Vamos a leer varios versos, comenzando en el 16, que dice: harás pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también el sacerdote con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Palabras importantes: impurezas, pecados, transgresiones. Verso 21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, una confesión de pecados. Y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Y como vimos anteriormente, el Levítico 25 era precisamente en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que se proclamaría el jubileo también. Así que en el jubileo de jubileos, en el año 50. Por lo tanto, este jubileo de jubileos se proclamaría en un día de expiación, y eso no es coincidencia para nada. No es coincidencia. Para explicar un poco este asunto del día de expiación, vemos que está relacionado a pecados, es decir, los sacrificios que se ofrecían eran para hacer expiación, pero la expiación tenía que ver principalmente con purificación,
Por eso el Señor dijo que al llevar a cabo estos sacrificios en el día de expiación, los israelitas serían limpios. O sea, ¿de qué se trata esto de ser de impureza versus limpieza? El Señor había decidido habitar literalmente, no simbólicamente, literalmente entre su pueblo. La nube descendía y Yahweh en persona estaba en esa nube. Y Él establece un santuario y establece parámetros. Y establece un lugar limpio de mortalidad, limpio de pecado. Sin embargo, por el hecho de que los israelitas, quienes eran mortales y pecadores también, por el hecho de que ellos habitaban en torno a la presencia del Señor, el santuario mismo se contaminaba por los pecados del pueblo, aún pecados que se cometían involuntariamente o ignorantemente. Ustedes pueden leer todo el pasaje, es muy vasto, pero es tan importante. Estoy tratando de simplemente dar algunos detalles para que lo captemos mejor, especialmente ante varias cosas que vamos a desarrollar en un momento. O sea, para ponerlo simple, la pureza que era necesaria al limpiar al pueblo de su pecado era requerida por causa del espacio sagrado, el espacio santo, dentro del cual el Señor habitaba entre su pueblo. Y poco a poco se va a hacer un poco más claro este tema. La misma misericordia y perdón que Dios les mostraba en el día de expiación, cuando se les perdonaban y se les limpiaban los pecados, debía ser imitada por el pueblo en el jubileo al perdonarle las deudas a su prójimo. Ambos eventos estaban relacionados a la permanencia del pueblo en la tierra y el reino que se les había dado como herencia, ya que no cumplirlos conllevaría la ira del Señor y el consecuente exilio. Eso lo vemos en Deuteronomio 15, 4 al 5 y versos 2 y 15. Sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Verso 12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Verso 15. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Era un llamado a imitar a Dios. El Señor les estaba diciendo: sean compasivos y misericordiosos y generosos, como yo lo fui con ustedes cuando los saqué de Egipto. Sean así con su prójimo. Si las circunstancias llevan a tu prójimo a tener que venderse a ti, en el 7º año tú le perdonarás su deuda. No importa lo que te deba, sea que te deba millones y millones o poco, tú lo vas a perdonar porque yo mismo te he perdonado. Vemos cómo se aclara aún más el mensaje de Jesús en los pasajes que leímos anteriormente. Jeremías 34 también nos da luz acerca de esto. Versos 8 al 21 dicen: palabra que vino Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad al perdonar la deuda, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que había entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad, y los sometieron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo hice un pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Les dije: después de 7 años cada uno de ustedes pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo dejará ir libre. Pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Es decir, todo aquello que ya hemos visto en Levítico y en Deuteronomio particularmente, el pueblo no lo llevó a cabo. Y aquí en Jeremías 34 vemos cómo esta generación bajo el rey Sedequías
se dan cuenta del pecado que se había estado cometiendo y por un momento tuvieron un poco de convicción y llevan a cabo esta remisión de deudas, este perdón de deudas, pero sin embargo se volvieron y volvieron a su maldad. Entonces continúa Jeremías en el verso 15 y les dice: aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, sin embargo ustedes se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado libres según su deseo, y los han sometido a servidumbre como siervos y como sierva. Y esto obviamente a causa de su codicia, porque la servidumbre y la esclavitud resulta conveniente para la carne y para el codicioso. Todos quisiéramos poder sacarle provecho a alguien para vivir de manera más cómoda y conveniente, pero eso desagrada profundamente al Señor. El versículo 17 continúa diciendo: por tanto, así dice el Señor, ustedes no me han obedecido al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso proclamo contra ustedes libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, refiriéndose al pacto bajo el rey Sedequías. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Esto nos muestra, este pasaje que acabamos de leer, es un reflejo muy claro de la bondad y la severidad del Señor. Hermano, cuán bondadoso el Señor. Esa falsa idea del Dios malo y negativo del Antiguo Testamento la tenemos que echar a la basura, porque lo que hemos leído hasta ahora en la ley precisamente y en los profetas nos muestra a un Dios tierno, compasivo, generoso, perdonador, que llamó a su pueblo a que fueran tan generosos y perdonadores como Él. Sin embargo, el Dios compasivo también sabe cómo ser severo cuando no se le obedece justamente. Y entonces de esa manera Él entrega a aquellos que oprimían al pobre y al débil, los entrega entonces a la espada, a la pestilencia, al hambre y en contexto al exilio. Al exilio. Y Levítico 16, de hecho, y Levítico 25, la expiación, el día de expiación, el día de jubileo, estaban relacionados, como vamos a ver, a la permanencia del pueblo en la tierra. Pero antes de entrar a ese punto, vamos a continuar con esto. El Dios de perdón, compasión y misericordia. Ese era y es el más sublime llamado a imitar al Dios de perdón, compasión y misericordia. En Éxodo 34, 5 al 7, es quizás uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia, específicamente en toda la ley y los profetas. El Señor dice: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor, hablando de Moisés. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, o Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor leal y verdad, que guarda amor leal o misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bondad y severidad. Bondad y severidad. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Así que Éxodo 34, 5 al 7 nos describe, el Señor declara quién y cómo Él es. Y Levítico 19 nos dice: sean entonces como Él es. Sean compasivos y clementes, sean lentos para la ira, sean abundantes en amor leal y verdad. Guarden el amor leal a millares, perdonen la iniquidad, la transgresión y el pecado.
Primera de Pedro, de hecho, capítulo 1, 14, 16, Pedro hace referencia a esto mismo cuando dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Citando Levítico 19. En fidelidad a los pactos y promesas, ese Dios compasivo y clemente se encarnó en la persona del Mesías. Juan 1, 14 al 18. Este pasaje es tan profunda e intensamente poderoso. Dice: el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno o abundante en, acordándonos de Éxodo 34, lleno de gracia, o pudiera traducirse amor leal, del hebreo Gesed, voy a explicar eso en un momento, y de verdad o fidelidad, haciendo referencia directa, aquí Juan, a Éxodo 34, 6. Antes de continuar, la razón por la que gracia aquí, que en el griego es charis, puede traducirse y debería inclusive traducirse más correctamente como amor leal, es porque esta palabra corresponde al hebreo gesed, que es la palabra que aparece en Éxodo 34 que acabamos de leer, que yo de hecho también la modifiqué a amor leal. Muchos eruditos de la Biblia, teólogos, han demostrado que esta es una de las mejores maneras, si no la mejor manera de traducir la palabra gesed. Se ha traducido como misericordia y otras maneras también, pero amor leal realmente tiene el sentido más genuino de las Escrituras, porque la palabra es absolutamente acerca del pacto. Por lo tanto, tiene que ver con el amor leal del Señor al pacto. Y a base de su amor leal al pacto, a base de su fidelidad al pacto y su promesa, el Señor entonces muestra favor o gracia. La gracia de Dios no es simplemente que Dios está de buen ánimo un día y decide mostrar gracia y favor. No es un concepto subjetivo o abstracto. Es muy concreto en las Escrituras y es todo acerca del pacto, específicamente el pacto con Abraham, el pacto con Israel. Y este amor leal se expresa al Dios conceder gracia y favor, y por eso en Éxodo 34, al que se refiere aquí Juan 1, el Señor habla de sí mismo como aquel que es abundante en amor leal y fidelidad o verdad. Y aquí Juan hace referencia a eso, pero en el caso de Jesús, y vamos a ver por qué. Juan 15, verso 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud o su cumplimiento todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, y amor leal sobre amor leal. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, es decir, el mensaje proclamado acerca de lo que se realizaría en el Mesías. Pueden ver esos pasajes. La gracia o el amor leal y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesús el Mesías. Y esto implica la compasión, clemencia y perdón anunciados por la ley. Lo que Juan está diciendo aquí es muy simple. La proclamación de la ley por medio de Moisés, que es más que nada la proclamación del Señor, como que se ve en Éxodo 34, de que Él era lento para la ira, compasivo y clemente, y lleno o abundante en amor leal y verdad. Ese evangelio que anuncia la ley se cumple. Por eso Juan dice: y de su plenitud. Una mejor traducción definitivamente es: y de su cumplimiento, o de aquello que comienza a cumplirse, a llevarse a cabo en el Mesías, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Es una manera de decir, el amor leal se manifiesta abundantemente. La gracia del Señor se concede abundantemente, esa gracia que se anuncia en la ley.
Y por eso, luego dice Juan, porque la ley fue dada por medio de Moisés, es decir, se proclama, pero obviamente Moisés no realiza lo que se proclama, Moisés simplemente lo anuncia, Moisés fue simplemente un profeta, un mensajero, un mediador. Él proclama el mensaje, pero esa proclamación, esa promesa comienza a realizarse en la persona del Mesías. Y es lo que dice Juan. Por eso en él la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús el Mesías. Muy poderoso lo que proclama aquí Juan. El perdón de Dios en el día de expiación y el jubileo. Aquí se van a comenzar a conectar varios puntos de lo que ya hemos desarrollado. La obra de Jesús en su encarnación, muerte, resurrección, ascensión y regreso se constituyen en el medio para llevar a cabo la expiación y jubileo final conforme a la ley y los profetas. El perdón y purificación de los pecados ocurre en relación a la remisión de deudas o perdón de pecados que llevaron al pueblo al exilio y la muerte. Por lo tanto, como pariente redentor, Jesús paga el precio de redención a fin de que los justos puedan volver a su heredad en la resurrección de los muertos. Esto que vamos a elaborar ahora es inmensamente vasto, y no vamos, claro está, a entrar en muchísimos detalles, pero sí quiero presentar un panorama que nos dé una idea bastante clara y simple, que a su vez nos ayude a entender mejor la petición de la que estamos hablando y las implicaciones tan grandes de esa petición. Así que, como leímos hace un momento, el pueblo termina siendo entregado o vendido al exilio, precisamente porque no perdonaban a su prójimo, no perdonaban su deuda, la injusticia, la opresión, el homicidio prevalecía, abundaba en Israel, y el Señor los envía al exilio y los entrega al exilio. Sin embargo, los profetas, como vamos a ver, anunciaron una gloriosa esperanza para Israel y para las naciones que pusieran su esperanza y fe en el Dios de Israel. Y eso comienza a verse manifestado en la persona de Jesús. Vamos a ver de qué se trata. En Lucas 4, 17 al 21, un pasaje muy conocido, Jesús va a una sinagoga en Capernaum, en Nazaret, que era su pueblo natal. Le dieron el rollo del profeta Isaías y abriendo el libro o el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, que habla de esto, es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, hablando de la función mesiánica, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable o el jubileo del Señor. Cerrando el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, como esperando lo que iba a decir. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Vamos a ver esta cita a continuación. Este pasaje, antes de explicar un poco. Hechos 5, 30 al 31. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Así que, antes de continuar, en Lucas 4, Jesús proclama que en él habría de hallar cumplimiento el jubileo que se había establecido en Levítico, como leímos hace un momento, en la ley de Moisés. Y él cita Isaías 61, porque como veremos más adelante, Isaías 61 es acerca de un jubileo apocalíptico o un jubileo escatológico en el día del Señor. Y Jesús afirma que él era el Mesías, ese ungido que habría de llevar a cabo ese jubileo. Y aquí en Hechos 5, los apóstoles proclamaban
que en la resurrección, en la muerte de Jesús y en su exaltación a la diestra de Dios, Dios habría de concederle el arrepentimiento a Israel y el perdón de pecados. Y todo esto está relacionado al día de expiación y el jubileo, como vamos a ver a continuación. Isaías en este pasaje, esto es una cita de Craig Keener, parece describir el futuro de Israel en términos del año de jubileo o el año de libertad de Levítico 25. Los rollos del Mar Muerto leían Isaías 61 de esta manera. Algunos eruditos han sugerido que un reciente año de jubileo pudo haber hecho este texto fresco en la mente de los oyentes de Jesús. Aunque la proclamación sí tuvo cumplimiento en la persona y mensaje de Jesús en su primera venida, como el ungido, es evidente en el resto del testimonio apostólico que la realización de esa proclamación es de carácter apocalíptico y aguarda el día del Señor, particularmente la resurrección de entre los muertos. Y espero que esto se aclare lo mejor posible al continuar y concluir. Hebreos 9 y 10, de hecho, son una exposición acerca del día de expiación en Levítico 16. Ustedes pueden leer, yo les recomiendo que lean ambos capítulos para que vean todos los detalles y todo lo que se comenta al respecto. Y es una exposición acerca del día de expiación que, como ya hemos dicho, está directamente relacionada al jubileo. Claro está, el día de expiación está enfocado en el Señor perdonar y purificar los pecados del pueblo para que fueran puros. El jubileo estaba relacionado al perdón del prójimo. Ambas cosas estaban muy directamente relacionadas la una de la otra. Pero vamos a leer este pasaje en Hebreos 9 para que veamos a lo que nos estamos refiriendo. Dice, pero cuando Cristo apareció como sacerdote de los bienes futuros, y como ya dije, esa expiación y jubileo es de carácter apocalíptico, futuro, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo en los cielos una vez para siempre. Y esto hace eco de Levítico 16, pero claro está, Levítico 16 es en relación al tabernáculo terrenal, el cual estaba directamente relacionado al tabernáculo celestial, como hemos dicho antes en la serie. Dice, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y la redención siempre está relacionada a la liberación del exilio, al perdón de las iniquidades y los pecados, para que el pueblo pueda regresar del exilio y obtener una herencia eterna, como vamos a ver. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, la de contaminación, contrario a purificación, dice, si esos sacrificios, dice, santifican para la purificación de la carne, muy importante que aquí el apóstol afirma la validez y la efectividad de estos sacrificios, pero solo para la purificación de la carne, purificación. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, de manera tal que tengamos acceso a su morada o presencia en el siglo venidero. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que es el regreso a la heredad en el nuevo éxodo, a través de la resurrección. Verso 22 dice que según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Súper importante en relación a todo lo que estamos hablando. Así que, para aclarar un poco, vemos que continúa este tema de la purificación, de la contaminación, y está relacionado al acceso a la presencia santa y sagrada del Señor. Por eso dice que el sacrificio de Jesús purifica nuestra conciencia de obras muertas, disculpen esto,
de obras muertas para servir al Dios vivo. Al tener y servimos al Dios vivo, se trata de servicio en torno a su presencia y su santuario. O sea, si nosotros no somos puros, somos purificados por el sacrificio a causa del pecado, por el perdón de los pecados, no pudiéramos tener acceso a Dios para servir a Dios como lo serviremos en la resurrección en el siglo venidero. Y eso es un punto que las Escrituras aclaran. Por eso, de hecho, en el verso 11 dice que Jesús es un sacerdote de los bienes futuros. Porque aunque su obra sacerdotal comienza en su primera venida, particularmente por causa de la cruz, la consumación o el cumplimiento de eso es futuro y está relacionado al día del Señor. Eso se aclara muy evidentemente en el contexto del mensaje de los apóstoles. Continuando, esa purificación del corazón o la conciencia de obras muertas, pecados, está relacionada al acceso o la entrada al reino de Dios en el siglo venidero. En el capítulo 10 se hace evidente de Hebreos. Ahora bien, donde hay perdón o remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza o garantía para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, otra vez lo mismo, de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Una pequeña nota: el lavamiento del cuerpo es el bautismo por el cual somos sepultados con el Mesías para muerte al pecado, a fin de resucitar para vida eterna. El bautismo es entonces una señal y testimonio de la purificación del cuerpo en la resurrección. Pueden ver Romanos 6, también Romanos 8 acerca de este tema. Verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, es decir, el cumplimiento apocalíptico de las promesas en el día del Señor, del cual se habla aquí. Varios puntos que quiero aclarar. La remisión o el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesús, que nos limpia, garantiza o nos da confianza acerca de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hermano, entrar al lugar santísimo, nadie ha entrado a este lugar santísimo todavía. Nadie. ¿Por qué? Porque es un lugar real. Esto no se trata de una experiencia espiritual o mística, como usualmente lo entendemos, sino que se trata de un lugar real donde Dios va a estar en persona y al que tendremos acceso directo en el siglo venidero, en la resurrección. Y vamos a ver por qué se trata de esto. Se va a aclarar en un momento. Pero lo que sí tenemos es garantía o confianza por la obra de la cruz y el depósito del Espíritu que nos santifica, nos purifica de mala conciencia. Y por el bautismo, la señal del bautismo, en el cual, por la fe, proclamamos que resucitaremos de entre los muertos y seremos lavados o purificados, santificados por la resurrección. Porque en la presencia del Señor, ni la impureza de la inmoralidad, ni el pecado, ni la mortalidad que viene como consecuencia del pecado, tiene entrada. No existe en la presencia inmediata del Señor, específicamente en el reino que vendrá. Segunda de Pedro 1, 2 al 11. Disculpen, déjenme volver atrás. Dice lo siguiente: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, es decir, la resurrección, y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Es decir, nos ha dado la garantía y seguridad de recibir esas promesas en el día del Señor, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de naturaleza divina, es decir, de ser transformados a su imagen en la resurrección, habiendo escapado de la corrupción, la mortalidad, como consecuencia de la impureza del pecado que hay en el mundo por causa de los malos deseos, hablando de la inclinación perversa del corazón. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes son características de un corazón puro. Al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ser inútiles ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado o dejado atrás la purificación de sus pecados pasados, y por lo tanto no cultivando la pureza de corazón y obras a través de esas virtudes. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras practiquen estas cosas nunca caerán de la pureza de corazón. Pues de esta manera, al mantenerse puros, es la implicación, les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Disculpen este inconveniente. Entonces, para ponerlo bien simple, en el reino que vendrá, cuando el Señor vendrá a la tierra y vivirá entre los hombres desde su santuario en Jerusalén, en Sión, en ese reino no será permitido, no tendrá entrada o acceso nada impuro, nada mortal o corrompido. Jesús se encarga de que eso sea posible por medio de su muerte y resurrección y el don del Espíritu. Y por eso en Él hemos recibido, se nos ha concedido todo lo necesario para esa vida, esa resurrección y esa pureza y piedad en el siglo que vendrá. Entonces, se nos concede, por lo tanto, la herencia de esas promesas por la obra de la cruz. Pero son promesas futuras, como Hebreos mismo hizo claro hace un momento. No distorsionemos las promesas. No distorsionemos, aguardamos por el cumplimiento de esas promesas. Entonces, se nos conceden esas promesas que implican que habremos de ser partícipes de la naturaleza divina. Eso simplemente se refiere a que vamos a ser transformados a su imagen en la resurrección. No se trata de ser pequeñitos dioses. Esa no es la idea del pasaje. La idea del pasaje es ser transformados a su imagen. Naturaleza divina se refiere al carácter inmortal y perfecto de Dios que se nos impartirá en la resurrección, cuando seremos inmortales, gloriosos y perfectos, habiendo escapado de la corrupción. La corrupción siempre se refiere a lo que produce la mortalidad. Es decir, nos morimos y nos corrompemos en la tumba. Y eso es como consecuencia del pecado. Por eso dice que existe en el mundo por causa de los malos deseos, que tienen que ver con la inclinación perversa del corazón. Entonces, Pedro dice, hermanos, sean diligentes, sean discípulos diligentes que creen y responden a la palabra del Señor y cultiven estas virtudes, estas características de un corazón puro. No se olviden no echen a un lado ni dejen atrás la fe por la cual han sido purificados de esos pecados, para que puedan tener una entrada a ese reino. Es decir, para que puedan entrar a la ciudad, al reino, a la ciudad, al monte del Señor, al santuario del Señor. Benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios en su templo, en su reino, en su ciudad, en el siglo que vendrá.
El Salmo 15 y el Salmo 24 están relacionados directamente y hablan de esto, de quiénes son los que habitarán y morarán en el monte del Señor y estarán delante del Señor, los que andan en integridad y obran justicia, y los que hablan verdad en su corazón, tienen un corazón puro. Y es interesante que dice el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. Eso está directamente relacionado al jubileo. Así que vemos más y más la relación entre el día de expiación, que produce la purificación de los pecados, como ya hemos dicho, y el jubileo, por el cual perdonamos a nuestro prójimo, por el cual no abusamos de nuestro prójimo, y por lo tanto aseguramos que tengamos entrada a ese reino. Y el Salmo 24 habla de lo mismo, pero lo pone aún más dramático, porque habla de hecho de lo mismo que Pedro habló hace un momento, donde dice primero del Señor es la tierra, aludiendo a Levítico 25-23, el mundo y los que en él habitan. Dice luego, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Lugar santísimo. Hebreos 10, como mencionamos hace un momento. El de manos limpias y corazón puro, porque no hay impureza que sea permitida en la morada del Señor. Dice, el que no ha alzado su mano a la falsedad ni jurado con engaño, el que no ha abusado de su prójimo, ese recibirá esa bendición. Luego dice, la segunda parte del Salmo habla de la venida del reino, y por lo tanto hay una relación entre aquellos que entran y pueden morar o estar en el lugar santo del Señor, y por lo tanto entran al reino del Señor, el Rey de Gloria que vendrá, que establecerá su reino en el día del Señor. Continuando, Efesios 5, 25 al 27 refleja esta misma idea, donde dice, se nos llama a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Pueden leer la nota acerca de lo que eso se refiere, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. También primera de Pedro 1, 22 al 23 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, es decir, han recibido garantía de resurrección por el don del Espíritu. Dicen, no de una simiente corruptible, es decir, que perece por la muerte, que muere, sino que es incorruptible, que vivirá para siempre, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Apocalipsis 22 también refleja todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, donde dice, los versos 14 y 15, benditos los que lavan sus vestiduras, y otro pasaje dice que es con la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera, es decir, no pudiendo entrar, están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, que no habla verdad en su corazón. Como hemos dicho, el Padre Nuestro es una oración por el nuevo Éxodo. Eso aplica a cada una de sus peticiones. Por eso esta petición por el perdón de los pecados tendrá una respuesta apocalíptica cuando Israel sea redimido de todas sus iniquidades. Eso lo vemos en Jeremías 32. Y voy a hablar muy brevemente de esto por cuestión de tiempo. Yo les invito a que con más calma lean estos pasajes y vean por qué decimos esto. Pero claramente cuando el Señor reúne a Israel de todas las tierras en el nuevo Éxodo, entonces hace un pacto eterno con ellos. Y luego, miren lo que dice más adelante en el capítulo 33. Dice, pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar, el nuevo Éxodo, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí, con las que se rebelaron contra mí. Y esto claramente es acerca del día del Señor, la venida del Señor. Jeremías 50, 19 y 20, y volveré a traer a Israel a su pastizal, es decir, su redil, y pastará en el Carmelo y en Basán. Y el traer a Israel de vuelta al redil es de vuelta a la tierra, del exilio, de regreso a la tierra.
dice, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Entonces, vemos la relación entre el perdón de los pecados y la redención de Israel en el nuevo Éxodo. Continuando. En Miqueas 7 dice lo mismo, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto te mostraré milagros, hablando de un nuevo Éxodo. Y luego dice que el Señor, dice que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Salmo 25, mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. De esto se trata la petición de Mateo 6. Ese es el punto de estos pasajes. Salmo 79. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas y han enviado al pueblo al exilio. Es el resultado final. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El 130 dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor leal y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Escuchen esta cita, es muy importante. Este jubileo no está meramente relacionado a la liberación de varios individuos, sino a la esperanza central de Isaías, el regreso de todo el pueblo de Israel a la tierra prometida en un nuevo éxodo. Tal vez más interesante aún que la interpretación judía, es la interpretación judía más antigua de este pasaje, hallada en los rollos del Mar Muerto. No solo conecta Isaías 61 con un nuevo éxodo, sino con la venida del Mesías, que es representado como un nuevo Melquisedec. Y en cuanto a lo que dijo, en este año del jubileo, volveréis cada uno a su respectiva propiedad. En relación a eso dijo, este es el modo de la liberación. Todo acreedor hará remisión de lo que prestó a su prójimo. Él no podrá obligar a su vecino o su hermano, ya que ha sido proclamada una remisión de parte de Dios. Su interpretación para los últimos días se refiere a los cautivos. Estos son la herencia de Melquisedec, que los hará regresar, y la libertad será proclamada para ellos, para liberarlos de la deuda de todas sus iniquidades. Y esto ocurrirá en la primera semana del jubileo, en la cual se hará expiación por todos los hijos de la luz, los hombres que pertenecen a Melquisedec, porque ese es el tiempo para el año de favor. Muy importante esta cita, esta interpretación. Quisiera poder hablar con más detalle, pero no tenemos mucho tiempo. Continúa la cita diciendo, por lo tanto, el jubileo mesiánico está orientado hacia la expiación por el pecado y la libertad del poder de Belial, el jefe de los espíritus malignos. Esta liberación no solo significa el perdón de los pecados, sino un regreso a la tierra prometida. De hecho, es el propio Mesías quien los hará regresar a la tierra, inaugurando así un nuevo éxodo. Todo esto se llevará a cabo durante el año de gracia, el jubileo que Isaías mismo conectó a la venida de uno que sería ungido por el Espíritu del Señor. El resultado de este trasfondo del Antiguo Testamento y judío es simple. Al enseñar a sus discípulos a orar por el perdón de sus deudas, Jesús no está meramente instruyéndolos a orar por la absolución de los pecados individuales, aunque sin duda también incluye eso. Él también está situando ese perdón dentro del más amplio contexto del pacto en torno al jubileo escatológico y el nuevo éxodo. Y esto lo dijo Brant Pitre en su artículo que tengo aquí como referencia. La proclamación del perdón a las naciones. Todo esto de lo que hemos hablado nos da una base sólida para entender mejor el significado de la cuarta petición del Padre Nuestro, así como apreciar el carácter de la comisión apostólica a Israel y las naciones. En su inmensa misericordia, Dios nos concede el arrepentimiento a la luz de la redención final. En Lucas 24 dice que el Mesías tenía que morir, como está escrito, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Así que el Señor nos incluye a nosotros los gentiles en esta redención, en este perdón de los pecados, pero todo comienza desde Jerusalén, al judío primero. En Hechos 26, Jesús le dijo a Pablo, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío,
para que les abra sus ojos a fin de que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Orando y proclamando el perdón de los pecados. De esta manera somos fortalecidos con toda convicción, fe y esperanza para no solo orar, sino también vivir y proclamar el perdón de los pecados. Lucas 6, 35 al 37, Jesús dice: antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Hechos 7, 59 y 60, tenemos un ejemplo vivo de esto. Dice: mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esta fue la sesión 8 acerca de la cuarta petición en relación al perdón de los pecados.